el fraude del 88 a nosotros. O sea, hubo muchos fraudes electorales a la derecha. A la presidencia nosotros somos los afectados. En 88, cuando empezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en 2006, con el hoy compañero presidente López Obrador, en 2012 nuevamente. Fue muy duro. Se dice fácil, pero fueron décadas de lucha. Yo he insistido en 2012. No, la gente estaba, pero desesperada. Esperábamos ganar después del triunfo que tuvimos en 2006 y del fraude. Entonces fue un golpe durísimo. El fraude de 2006 fue dolorosísimo, pero en 2012 la gente estaba realmente desmotivada. Y yo tengo un discurso muy bonito que ahí le puso imágenes Nakamura, que trabajó mucho conmigo y luego